Bienvenidos a este vídeo sobre uno de los eventos más famosos y trágicos de la historia marítima, el Titanic. Este barco de pasajeros, que se construyó con la intención de ser el más grande y lujoso del mundo, se hundió en su viaje inaugural en 1912. En este vídeo, te llevaremos en un viaje por la historia del Titanic, desde su diseño y construcción hasta su trágico final. Acompáñanos mientras exploramos el contexto histórico en el que se construyó este barco, así como los aspectos técnicos y de ingeniería que lo hicieron posible. El Titanic fue construido en un momento de grandes avances tecnológicos y cambios sociales. A principios del siglo XX, la navegación marítima se había convertido en una de las principales formas de transporte de personas y mercancías a nivel mundial. El Titanic fue concebido como un símbolo del poderío económico y tecnológico de su tiempo, y se construyó en una época en la que la competencia entre las compañías navieras por conseguir el barco más grande y lujoso era feroz. El diseño y la construcción del Titanic se llevaron a cabo en un momento en el que la ingeniería naval había alcanzado un alto nivel de sofisticación. El barco fue equipado con lo último en tecnología, como motores de vapor de triple expansión y una red de comunicaciones inalámbricas. Además, se prestó especial atención a los aspectos estéticos y de confort a bordo, con lujosos camarotes y salones. La sociedad de la época también fue un factor importante en la construcción del Titanic. El barco se diseñó para atender a las necesidades de la clase alta y adinerada, con un enfoque en el lujo y la ostentación. Sin embargo, la desigualdad social también se reflejó en el diseño del barco, con una división clara entre las clases sociales y un acceso limitado a las zonas más exclusivas. El diseño y construcción del Titanic fue uno de los mayores logros de la ingeniería naval de la época. El Titanic fue construido en los astilleros de Harland y Wolff en Belfast, Irlanda del Norte, y su construcción comenzó en marzo de 1909. Fue diseñado por los ingenieros navales Thomas Andrews y Alexander Carlyle, y fue el barco más grande y lujoso jamás construido en ese momento. El Titanic tenía una longitud de 269 metros, una altura de 18 pisos, y un peso de más de 46.000 toneladas. Su casco estaba dividido en 16 compartimentos estancos, lo que lo hacía prácticamente insumergible. Además, contaba con tecnología avanzada como el uso de energía eléctrica para la iluminación y la propulsión a través de 3 hélices accionadas por máquinas de vapor. El barco también estaba equipado con lujosos interiores, incluyendo restaurantes, bares, piscinas y bibliotecas. Contaba con capacidad para 2.435 pasajeros y una tripulación de 892 personas. La construcción del Titanic llevó 3 años y costó alrededor de $7.5 millones en ese momento, lo que equivale a unos 200 millones de dólares hoy en día. A pesar de su tamaño y tecnología avanzada, el Titanic no estaba exento de peligros en el mar. El viaje inaugural del Titanic comenzó el 10 de abril de 1912 en el puerto de Southampton, Inglaterra. A bordo del barco se encontraban más de 2.200 pasajeros y tripulantes, incluyendo algunas de las personas más ricas y famosas del mundo, así como muchos inmigrantes que buscaban una vida mejor en Estados Unidos. El ambiente en el barco era de emoción y anticipación, ya que se trataba del barco más grande y lujoso jamás construido, con una gran cantidad de comodidades y servicios a bordo. La tripulación estaba compuesta por más de 900 personas, y se había llevado a cabo un riguroso entrenamiento para asegurar que todo funcionara sin problemas durante el viaje. Durante los primeros días de viaje, el Titanic navegó sin incidentes, con la tripulación y los pasajeros disfrutando de todo lo que el barco tenía para ofrecer. Sin embargo, en la noche del 14 de abril de 1912, todo cambió. El Titanic se encontró con un iceberg en medio del Océano Atlántico, a unas 400 millas al sureste de Terranova. A pesar de que el barco intentó maniobrar para evitar la colisión, el iceberg rasgó el casco del barco y causó una serie de daños catastróficos. A las 11:40 de la noche del 14 de abril de 1912, se recibió una advertencia de la presencia de icebergs en la zona. El mensaje fue transmitido al puente de mando, donde el capitán Smith y su equipo de oficiales tomaron medidas para evitar cualquier colisión con los obstáculos. Sin embargo, a las 11:55 de la noche, el vigía Frederick Fleet avistó un iceberg justo delante del barco. Inmediatamente, Fleet dio la alarma,
gritando «Iceberg derecho adelante». El primer oficial, William Murdoch, ordenó virar el timón a babor y detener los motores, pero era demasiado tarde. A pesar de los esfuerzos del equipo, el costado derecho del barco chocó contra el iceberg, dejando una serie de rasguños y agujeros en el casco del barco. La tripulación y los pasajeros sintieron el impacto como un sacudón que sacudió todo el barco, pero muchos no se dieron cuenta de la magnitud del problema. De hecho, algunos pasajeros se asomaron por las ventanas y vieron el iceberg pasar junto al barco, pensando que la colisión no había sido importante. Sin embargo, el daño fue más grave de lo que se pensaba inicialmente. En los minutos siguientes al impacto, la tripulación se dio cuenta de que el barco estaba en peligro. El primer oficial Murdoch ordenó cerrar las puertas estancas para evitar la inundación del barco, y la tripulación comenzó a desplegar los botes salvavidas. Sin embargo, el hundimiento del Titanic se había iniciado y nada podría detenerlo. El hundimiento del Titanic fue uno de los mayores desastres en la historia de la navegación. Después del impacto con el iceberg, el barco comenzó a inundarse rápidamente y la tripulación trabajó frenéticamente para evitar el hundimiento. Se cerraron las puertas estancas para tratar de contener el agua, pero la presión del agua fue demasiado fuerte y comenzaron a ceder las compartimentaciones. La popa del barco comenzó a levantarse lentamente, mientras la proa se sumergía en el agua. En medio del caos, la tripulación y los pasajeros trataban de escapar a los botes salvavidas. Sin embargo, el número de botes disponibles era insuficiente y muchos pasajeros no pudieron ser salvados. Finalmente, el Titanic se partió en dos y se hundió por completo en las frías aguas del Atlántico Norte. La mayoría de los pasajeros y la tripulación que no pudieron ser rescatados murieron debido a la hipotermia, y solo unas pocas personas sobrevivieron. El hundimiento del Titanic fue un trágico recordatorio de la fragilidad humana ante la fuerza de la naturaleza. A pesar de ser uno de los barcos más grandes y modernos de la época, no estaba preparado para afrontar un accidente de tal magnitud. Este hecho llevó a una revisión de las normas de seguridad marítima y a un mayor énfasis en la formación de tripulaciones y en la seguridad de los pasajeros en los barcos. El rescate y los supervivientes del Titanic es un capítulo conmovedor en la historia de este trágico evento. Después del hundimiento del barco, se lanzaron señales de socorro y la noticia llegó a otros barcos cercanos. El Corpacie, un barco de la línea Cunard, recibió la llamada de emergencia y acudió al rescate de los supervivientes. Los botes salvavidas del Titanic se llenaron rápidamente, y muchos de ellos se lanzaron al agua con menos pasajeros de los que podrían haber llevado. A pesar de esto, solo unos pocos botes fueron recuperados por el Corpacie, lo que significó que muchos pasajeros y tripulantes se quedaron atrás, luchando por sobrevivir en el agua helada. De los más de 2.200 personas que estaban a bordo del Titanic, solo alrededor de 700 sobrevivieron al desastre. Entre los supervivientes había hombres, mujeres y niños de todas las clases sociales, incluidos varios famosos como la millonaria estadounidense Margaret Brown, más conocida como Molly Brown. La tripulación del Corpacie hizo todo lo posible por cuidar y ayudar a los supervivientes. Se proporcionaron mantas y alimentos calientes para aquellos que habían pasado horas en el agua fría, y se brindó atención médica a aquellos que necesitaban atención. En conclusión, el Titanic sigue siendo un tema fascinante e impactante en la historia de la navegación y el transporte marítimo. Este barco representó una época de avances tecnológicos y de lujo sin precedentes, pero también sufrió una tragedia que conmocionó al mundo entero. El hundimiento del Titanic dejó una gran cantidad de víctimas, pero también un legado en términos de cambios en la regulación de la seguridad marítima. Además, el Titanic ha sido objeto de numerosas películas, libros y otros medios, convirtiéndose en un ícono cultural. La historia del Titanic nos recuerda la importancia de la seguridad y la responsabilidad en el transporte y en la vida en general.